Hola, buenas noches a todas y todos. Una vez más nos encontramos en este ciclo de charlas, diálogo fotoperiodístico, que ya se ha iniciado hace 7 semanas. Hemos hecho un largo recorrido, hemos podido entrevistar a varias personas. No ha sido fácil ni igual con todas las personas entrevistadas, pero lo que se trata de alguna manera es rescatar a las personas que se permanecen en nuestra retina y que muy pocas veces se les da hola, buenas noches. Todavía no te presenté, estaba terminando de presentarte. Perdona, es que me salió ahí ya que estaba invitada, entonces le di a aceptar, lo siento. Continúa. Bueno, no, estaba contando que el propósito de estas charlas es para tratar de recuperar un espacio para todas aquellas personas que se encuentran detrás de la cámara y que muchas veces nos olvidamos de cuestiones técnicas, humanas y fotográficas, y que bueno, estas charlas que ya se arrancaron, esta va a ser la séptima, intentan de recuperar esas personas que se encuentran atrás. Nos encontramos hoy con Fabiola Ferrero, que la pueden seguir en sus redes en @Fabiola Ferrero, o sea, bastante sencillo, síganla, están prácticamente obligados y obligadas. Y bueno, les cuento quién es Fabiola. Es raro hablar de vos con vos ahí presente, pero bueno. Si quieres me voy, ¿ah? No, por favor no. Bueno, Fabiola es periodista, es fotógrafa, no sé si puedo decir el año que naciste, pero bueno, es nacida en Sí, sin Caracas, problema. Venezuela, en 1991, es una peque al lado mío. Su trabajo personal es el resultado de cómo sus recuerdos de la infancia contrastan con la actual Venezuela, que es donde nació. Busca retratar la crisis de su país más allá de las noticias. La emoción es un elemento clave en su narrativa, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Ella quiere complementar la pregunta de qué está pasando con cómo afecta a nuestras almas. Usando su experiencia en escritura y periodismo e investigación, desarrolla proyectos visuales a largo plazo sobre América del Sur, y especialmente la crisis de Venezuela, centrada en formas colaborativas para hablar la condición humana en el contexto hostil. Forma parte del WordPress Photos Talent 6x6 Program, South America 2018, Magnum Foundation Photography and Social Justice Fellowship, y bueno, y la séptima Mentor Program. También es miembro de RUDA, un colectivo de mujeres de América Latina. Colabora a menudo con medios internacionales como el New York Times, Bloomberg y Le Monde. Acá tenemos a Fabiola Ferrero, lo cual agradezco profundamente. Y bueno, la verdad que yo no conocía tu trabajo. Cuando empecé a hacer estas charlas, mi amigo Lenny, que creo que debe estar por ahí, me sugirió que te siguiera, y la verdad me voló la cabeza tu trabajo, me parece increíble, maravilloso, así que te agradezco. Y bueno, nada, gracias por estar presente esta noche. O esta Muchísimas tarde, porque gracias. porque en este momento te encontrás en Colombia. Sí, 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 aquí son las 5:30 en este momento, sí. Bueno, lo primero que quería consultarte, como para arrancar así, es, bueno, si consideras que un fotoperiodista es un artista, porque esto se ha discutido y se plantea muchas veces. Para mí, vos zanjás esa discusión porque para mí sos una gran artista y utilizás el fotoperiodismo como una herramienta, pero bueno, quería saber tu opinión. Gracias, primero, por tenerme, por invitarme. Para mí es un placer estar aquí. Además el segundo Instagram Live que hago en toda mi vida, así que si hay problemas técnicos ya sabrán por qué es. No, para mí no es lo mismo. Y creo que es importante también saber cuándo diferenciar y cuándo tu trabajo tiene un fin informativo y un fin periodístico y cuándo tiene un fin artístico. Pienso que una persona puede manejarse entre ambos mundos, así como se hace en la escritura, puedes escribir textos periodísticos y textos literarios y puedes también tratar de usar herramientas que mezclen un poco ambos. Lo mismo pasa en la fotografía. Pero si tú vas allí, si vas a hacer, por ejemplo, un trabajo para una agencia periodística y necesitas es conseguir el momento clave pues lo que va a ser informativo, lo que va a ser noticia ese día, no puedes estar poniendo tu visión y tu idea como artista por delante de eso. Eh, pero sí, sin duda, creo que una persona puede estar entre ambas cosas, ¿no?
Pero Yo creo que sos una gran artista y que utilizaste el fotoperiodismo. Como nacida y crecida en Venezuela, quería preguntarte si podías hablarnos para la gente que es extranjera y que nos está mirando desde muchas partes, ¿cuáles son las mayores dificultades que se puede enfrentar un fotoperiodista que vive en Venezuela, ¿no? Y cómo es la situación de Venezuela para la fotografía. Empiezo por la última parte. Siento que ahora realmente es un momento fantástico para la fotografía en Venezuela y creo que también eso viene impulsado por la misma crisis. O sea, en el momento en el que tú empiezas a ver que ocurren cosas a tu alrededor que te afectan personalmente, buscas la manera de generar discusión alrededor de eso, de expresarte tú, de codificarlo de alguna manera, y eso es lo que se está haciendo ahora, y hay como una nueva generación de fotógrafos muy buena, que están respondiendo a lo que viene pasando desde hace varios años. Para quienes no saben, Venezuela es un país que era muy rico en América Latina porque es uno de los países con más reservas petroleras y en los últimos años ha tenido una crisis económica tenaz, como dirían aquí en Colombia, que ha dejado a mucha gente un poco a la deriva. Muchos de ellos se están yendo del país, muchísimos de ellos, y muchos además aquí a Colombia. Eh, y disculpa, repíteme la primera pregunta, respondí la última. ¿Cuáles eran las principales dificultades a las cuales, bueno, como creciste en Venezuela, sentís que se podría enfrentar hoy un fotoperiodista o en su momento, ¿no? Sí, Porque hiciste como una bueno, distinción. sí, creo que seguridad es uno, sin duda. O sea, Venezuela es un país que tienes que respetar en ese sentido, es bastante peligroso, tanto por lo que allá llaman AMPA común o como crimen, cuando sales a la calle que tienes que tener cuidado con tu cámara y todo esto, como con la vigilancia del gobierno. O sea, ambas cosas son dos aspectos que hay que tomar en cuenta cuando vas a ir a fotografiar a Venezuela. Y o sea, sobre todo si eres un extranjero y muchísimo más si no hablas la lengua. Eh, Creo que tienes, como en todos los países, tienes que prepararte mucho antes de ir para allá, entender un poco los códigos, entender un poco lo que ha pasado recientemente, entender un poco la polarización que hay, que ya ha disminuido bastante, pero pues sigue habiendo, si vas para allá lo notas. No sé, como creo que peligro físico existe, o sea, de nuestra seguridad existe, y también el peligro de entrar en una narrativa de repente un poco mucho para este lado y mucho para el otro lado, que se ve también muchísimo allá, es otro de los riesgos con los que hay que tener como cuidado. Tratar de entender a profundidad más allá de los relatos políticos que hay de ambos lados, ¿no? Como puede pasar en Argentina también, que Argentina también es un país un poco polarizado en ese sentido. Sí, bastante, bastante, y se ha Sí. notado obviamente en los últimos años. Yendo específicamente a tu trabajo, como para empezar a hablar de lo que vos hacés, para los que se están uniendo ahora, estamos hablando con Fabiola Ferrero, @Fabiola Ferrero, la pueden seguir. A mí me parece uno de tus trabajos más maravillosos, que es Blurred in Despair, que fotografiaste de una manera poética el estado emocional de los venezolanos frente a la crisis, sin caer en lugares que por lo pronto los que somos extranjeros y vemos constantemente la crisis que pasa en Venezuela, tipo ya es trillado y siempre se acude a lo mismo. ¿Cómo fue el proceso fotográfico de llegar a ese lugar? ¿Por qué decidiste blanco y negro? ¿Por qué decidiste retratar como los sentimientos de los venezolanos frente a esa crisis, no? Sí. Bueno, la historia de Blurred Despair es un poco larga. Eh, yo en realidad me fui de Venezuela en el año 2016, me fui para España, un poco como para descansar de muchas cosas que estaban pasando en el país en ese momento. Mis papás se fueron ese año del país, o sea, como muchas estructuras se me estaban rompiendo allí. Mucho tenía que ver, obviamente, con la crisis. Otras, bueno, un poco con la vida, con cosas de la vida. Y entonces decidí que necesitaba tomar un break, me fui a España un tiempo y allí vive mi hermano. Y trabajé en un libro personal que nada más hay 2 copias, que se llama Oblivion.
Y es un Sí, que libro te iba a preguntar eso, te iba a preguntar qué significaba para vos, ya que estás, bueno, contanos. bueno, Oblivion fue como un desahogo total, donde yo, como decía antes, codificar lo que uno va sintiendo, para mí fue eso. Esa tristeza yo la puse en ese libro, que era esencialmente una mezcla entre notas de mi diario, que son, cuando las lees te das cuenta que era un poco depresiva en ese momento, o sea, digamos, el libro, y fotografías que muchas de ellas eran autorretratos. Entonces era la primera vez que apuntaba la cámara hacia mí y primera vez que usaba la cámara y usaba la fotografía para algo que no fuese fotoperiodismo. Yo estaba en ese momento enfocada completamente en cobertura de protestas y en, no sé, ruedas de prensa, hacer pequeñas historias, o sea, era completamente fotoperiodismo. Y este tiempo y esta pausa que yo tuve en España me llevó en otra dirección en ese momento. Cuando, no sé, después de, digo, como 5 meses, decido que quiero volver a Venezuela y me consigo con este estudio que se llama El mapa emocional de los venezolanos, que lo hizo una psicóloga venezolana que se llama Yorelis Acosta, y ella había estado estudiando, haciendo encuestas y tal, y vio que las personas sentían rabia, miedo y tristeza todos los días como sus tres emociones principales. Y me pareció un poco fuerte, o sea, que una sociedad entera sintiera que lo que estaba sintiendo, que sintiera todo el tiempo rabia, miedo y tristeza, me parecía algo digno de explorar, sobre todo porque yo misma lo estaba sintiendo. Entonces allí se generó esa conexión entre mi experiencia personal y el contexto social. Y para mí, volver a Venezuela tenía necesariamente que ser sobre esta turbulencia emocional que se sentía muchísimo y se siente todavía hoy muchísimo de otras maneras, pero que en ese año, que es en el 2017, se sentía muchísimo más, que era rabia. La rabia era, creo yo, la emoción que yo veía más en la calle, mucha hostilidad, mucha violencia. Todo eso se empezó a expresar muy públicamente en las protestas que hubo, en la ola de protestas de ese año. Y bueno, el blanco y negro para mí era, o sea, no había salida allí, era blanco y negro ese proyecto, porque cuando yo salía a la calle, así veía mi país, o sea, lo veía muy oscuro, lo veía muy gris, no veía colores. Y también está el uso de los dípticos, porque como estoy hablando de un Eso. estado mental, no es, no te estoy tratando de mostrar un hecho, te estoy tratando de generar una atmósfera. Y para mí, los dípticos eran una herramienta que me ayudaban para hacer eso, porque son las fotos que son como más metafóricas, que no es la imagen de la fila por comida, que no es la imagen de la protesta en sí, sino que es como buscando esos detalles que me hablaban de ruptura, que me hablaban de dolor, que me hablaban de frustración, y también otros que me hablaban de luz y que me hablan también de las cosas que también se consiguen en esos momentos. Hay dos dípticos que a mí me encantaría que puedas hablar, de ese trabajo me impactaron mucho, que la primera es, de la izquierda hay como una foto aérea de un cementerio y esa de la izquierda y la derecha un hombre como atrapado y que las líneas de la cortina o no sé, que una tela te llevan como las líneas del cementerio y por el otro lado el otro díptico que me generó mucho impacto es de una cama con un gato mirando un cuadro de Jesús y a la derecha un niño con una mochila de Bob Una mochila. Esponja. Sí. Sí, creo que era de Bob Bueno, Esponja, o eran unos dibujitos, no me acuerdo, sí. creo que era Bob Esponja. Que además el gato se estaba comiendo la pasta del niño. En ese momento Exacto. recuerdo. Bueno, el primero habla de eso, de la muerte, de cómo estaba también, es un poco en todas partes. Y por eso también hay muchas imágenes en este trabajo y me he dado cuenta que se repite muchísimo después en mis otros proyectos de personas que no les puedes ver la cara, que no tienen una identidad clara. Entonces para mí también era un poco, esa foto en particular, ese díptico en particular, habla de esa violencia y de esos estados de muerte que están en todas partes, que no tienen una identidad clara. Eh, y bueno, y la otra, no sé, vamos a dejar que cada quien lo interprete a su manera. No, digamos, o sea, para mí, por ejemplo, el tema alimentación y el tema religioso también se repite, obviamente. El tema alimentación por la crisis y la religión, hay varias imágenes también sobre eso, porque
empieza a ser también un poco el único refugio de la gente en momentos así, ¿no? Entonces, por ahí hay varias referencias de eso también. Sos una fotógrafa que perteneces al colectivo de la lucha por los derechos de la mujer. Quiero que me cuentes un poco cómo vivís el fotoperiodismo y la lucha del feminismo, si crees que existe y persiste todavía la minoría de la representación de la mujer en el fotoperiodismo, cómo vivís la representación del fotoperiodismo frente a grandes premios como WordPress, el Pulitzer y en la profesión en general. Sí, sí, sin duda existe. Ok, primero lo del colectivo. Mi colectivo, tengo que hablar de ellas porque es que son un grupo de mujeres maravillosas. Se llama Ruda, somos 11 mujeres en toda América Latina y no es realmente como abogar activamente por derechos, sino con nuestras acciones, nuestros trabajos y lo que tratamos de hacer es incluir más voces femeninas en la narrativa que se construye alrededor de los territorios en América Latina. Tenemos, por cierto, obviamente, representación en Argentina, que está Luján Agusti, y lo que vivimos, a ver, creo que también es una respuesta a los tiempos actuales, esta creación de este colectivo, porque sí es mejor momento para ser mujer que otros tiempos, eso hay que admitirlo, y sí hay una apertura a comunidades más vulnerables, a comunidades minoritarias, que empiezan a ganar espacios en el fotoperiodismo, así como en otras áreas, como está ocurriendo, pues, en todas partes, no nada más en el fotoperiodismo. Pero todavía falta. Y falta en el fotoperiodismo y falta en muchas partes. Cuando empiezas a ver, por ejemplo, todas las cifras que saca Women Photograph todas las semanas de cuántas mujeres aparecen en los grandes periódicos, cuántas mujeres ganan tantos premios, sigue habiendo una diferencia allí. Y no es nada más una cuestión de números, es también del trato que hay, del respeto que hay por mujeres fotógrafas dentro del mismo gremio. Entonces, creo que es un poco de ambas. Creo que es muy buen momento en algunos aspectos y creo que falta mucho trabajo en otros. Pero es lo que es. O sea, estamos en un proceso y se está viendo además cómo ocurre ante nuestros ojos y es interesante de ver. Ha ganado becas que son importantísimas, por lo menos desde mi punto de vista, y creo que para la mayoría de los fotógrafos y fotógrafas soñamos en algún momento ganar, pero sin embargo seguís siendo freelancer. ¿Cómo vivís esta paradoja de la precarización laboral de la cual vivimos la mayoría de los que estamos en la fotografía, no? Puede ser rudo, puede ser muy fuerte, porque a veces, mira, hubo por ejemplo, un tiempo en el que, a ver, los premios al final lo que te ayudan es a que tengas un poco más de visibilidad, primero para llevar tu proyecto a más gente, que para mí lo más importante de mi trabajo es, por ejemplo, ahora que estoy aquí respondiendo preguntas y aclarando y siendo en primera persona hablando de los procesos que hay detrás de la fotografía, que es lo que más me interesa. O sentarme frente a una audiencia y contar sobre el trabajo y cómo uno llega a eso y contar las historias detrás de cada foto. Pero también es fuerte cuando esas cosas pasan, por ejemplo, y tú puedes pasar 3 meses que no tienes un assignment, porque resulta que el país donde estás no es noticia de momento. Entonces, digamos, es fuerte en el aspecto económico, diría yo, porque también es cierto que esos momentos de silencio son valiosísimos y hay que, como freelance, valorarlos, porque no todo el mundo tiene el chance de tener un mes entero para lo que yo llamo la incubación, que es quedarte en tu casa leyendo, investigando, preparando pitches, entrevistando gente por tu cuenta, haciendo cosas que te nutran a ti, para después presentar un segundo proyecto, un tercer proyecto, lo que tú quieras. Pero tienes que tener como cierta organización para que económicamente sea a largo plazo algo que tú puedas seguir haciendo. Entonces, de nuevo, como lo que dije antes, lo digo ahora, es también una mezcla de ambas cosas, ¿no? Tiene sus cosas muy valiosas el ser freelance y tiene cosas definitivamente retadoras. Entonces, para quienes se conectan recién, les repito, estamos hablando con Fabiola Ferrero, que la pueden seguir en su Instagram, @FabiolaFerrero. También quería consultarte sobre una cosa.
Esta pregunta la he hecho a través de mis charlas y la verdad que siento que hay una gran vergüenza, sobre todo para los fotoperiodistas que han sido como muy reconocidos, de en admitir en la utilización del celular. Y sin embargo, en tu página hay una sección de retratos que fueron sacados con iPhone que me parecen increíbles. Quiero que me cuentes si realmente hoy el celular es una herramienta importante para el fotoperiodista y si deberíamos incorporarla a nuestra vida diaria o si lo debemos tomar como algo secundario y cómo, esa es la primera parte, y la segunda es cómo se vive con la competencia de que cualquiera es fotógrafo en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no? Bueno, a ver, son cosas diferentes. Yo creo que es importantísimo que todo el mundo tenga acceso a la fotografía. Y eso también nos ayuda a nosotros porque entonces tenemos una audiencia que sabe leer mucho mejor fotografías, si está expuesta constantemente a buenas imágenes. Igual como escribir, o sea, la fotografía es un lenguaje al final. Y si tú lo haces con iPhone, pues está bien. O sea, a mi parecer, ¿no? No tengo nada en contra de la gente que fotografía con iPhone, ni gente que fotografía con cámaras antiguas. O sea, cada quien tiene su método. Creo que para mí es más importante el fondo del trabajo que la manera, o sea, que el medio que utilizas para eso. Y también, por ejemplo, para mí es importante integrar otros métodos, que no es nada más la fotografía. Cuando yo estoy contando una historia o estoy investigando algo, o sea, me gusta integrar también texto, me gusta integrar video, me gusta explorar con otras cosas que no sean nada más la cámara haciendo fotografía, o lo que llaman still photography. O sea, para mí no es ningún problema el iPhone, y de hecho sí, obviamente lo utilizo mucho porque, como dijiste, soy millennial. Entonces me parece importante. No, para mí también, y es súper interesante. De hecho, te iba a consultar si vos creés que los fotoperiodistas deberíamos capacitarnos más en poder realizar otras artes e incorporar en nuestro trabajo no solo la fotografía directa, sino también la poesía o emular a artistas que tienen que ver con la pintura o con la música. Si te parecen herramientas que son valiosas e importantes y que serían interesantes que incorporemos los fotoperiodistas. Bueno, de que son valiosas e importantes, me parece que sí. Ahora, que todo el mundo deba explorarlas, no necesariamente. O sea, de nuevo volvemos a la pregunta inicial de fotógrafos y fotoperiodistas y artistas. O sea, hay manera de cada quien a lo suyo, no sé. O sea, creo que a mí particularmente sí me interesa explorar otras cosas, pero por ejemplo, respeto muchísimo a los fotógrafos de agencia que son muy fotoperiodísticos, muy a la fotografía directa y a lo que está pasando, porque también eso es un trabajo que aporta mucho a la conversación. Y lo más importante es que existan ambos, o sea, que exista, que la fotografía, de nuevo, es un lenguaje que cada quien puede usar, y esto puede ser bueno o puede ser muy malo, cada quien puede usar para lo que mejor le parezca. Migraste para Colombia. ¿Querés contarme cómo fue ese cambio, esa transición hacia Colombia? ¿Y por qué? Si Yes. podés contar. Sí, solo que no migré. Entré aquí el día antes que cerraron los vuelos. Entonces, yo he estado viajando mucho entre ambos países, o sea, vivo en Caracas realmente, todavía vivo en Caracas, pero mi familia vive en Colombia, y bueno, yo entré aquí también por cuestiones de pareja, entré aquí en Colombia y no he podido salir. Pero ha estado interesante igual porque aquí sigo trabajando, trabajo mucho con el tema de migración, con la diáspora, con los migrantes venezolanos en Bogotá. Pero bueno, para responder tu pregunta, no estoy basada en Colombia de momento. Pero sí, hablando de Colombia, tenés un trabajo muy interesante sobre el proceso de paz, sobre la gente que cosecha la coca en Coca. Colombia, exactamente, con una narrativa que es totalmente disruptiva, donde hay unas imágenes maravillosas, donde hay un paisaje con pájaros volando y después retratos de campesinos. ¿Cómo fue la construcción de ese trabajo, ¿no? Y si pudiste vivir la dejación de las armas de la FARC. Ya. Ese trabajo lo hice en 2017. Eso fue, exacto, en pleno proceso de paz. Viajé a este pueblo en Caquetá, Colombia.
gracias a un compañero fotógrafo de aquí también que me presentó a la familia, que se llama Andrés Cardona, que además recomiendo muchísimo su trabajo. Y me quedé una semana viviendo con ellos. Esencialmente lo que quería mostrar era que la coca está vista un poco así como el principio de la cadena del narcotráfico, pero en verdad lo que hay detrás es simplemente familias campesinas que están buscando cómo vivir. Y bueno, y por muchas razones escogen sembrar esto y no otras cosas. Entre ellas porque no tienen que moverse para venderlas, porque las personas van allá a comprar lo que necesitan, o sea, las cargas que necesitan de la hoja de coca, para después procesarla o no. Y me llevé cámaras instantáneas. Te hago un paréntesis, coincido totalmente porque yo en el 2016 cubrí, no de una manera tan poética e increíble como vos, pero sí en el proceso, el mismo proceso, pero la marihuana en Toribío, así que coincido totalmente que la gente es víctima del narcotráfico, no tiene nada que ver con el narcotráfico, ¿no? Claro, y que al final si ves, por ejemplo, la ganancia que puede tener cada eslabón de esa cadena, el campesino es el que menos. Y tiene una vida muy precaria. Entonces, nada, me fui hasta este pueblo que se llama Zabaleta, viví una semana con ellos y me llevé un blog de notas donde las personas les pedía yo, a partir de las entrevistas que les hacía, que dibujaran cosas relacionadas a sus experiencias en el conflicto armado. Cosas que ellos recordaban o lo que ellos soñaban para el futuro o cómo sentían que estaba el proceso de paz. O sea, cada quien escogía. Y yo tomaba fotos con cámaras instantáneas. Y además le dejé fotos a ellos. Era también parte del proyecto, era llevar las cámaras instantáneas, era también en parte para dejarles imágenes a ellos. Y bueno, vea, por ejemplo, una de las que más me impactó era una niña de 7 años que voluntariamente, sin que yo se lo pidiera, me dijo, ¿puedo dibujar una mina antipersonas? Y obviamente le permití que dibujara porque ella estaba aprendiendo en el colegio cómo diferenciar, cómo reconocer una mina cuando caminaba por ahí. Entonces, eso me pegó mucho porque además la niña era como muy inocente, muy linda, y de repente tiene como estos conocimientos muy adultos y muy dolorosos de lo que está pasando a su alrededor. Y también me hizo pensar mucho en Venezuela de una manera, porque no hay manera de comparar la historia de ambos países, ni lo que están viviendo ahora, ninguno, ni lo que han vivido, pero sin duda hay como una cercanía al horror, a la tragedia. Y eso lo vi muchísimo y lo sentí muy de cerca cuando estaba ahí con esa familia, ¿no? Y no sé, a mí me gustó mucho la experiencia de estar ahí con ellos, de vivir con ellos, de dormir en la casa de ellos. Aprendí muchísimo, muchísimo. Cuando fotografías en color, solés hacerlo, desde mi opinión, con colores que son suaves, delicados, apastelados. ¿Es una decisión estética? ¿Cómo editás o cómo es la decisión con respecto a esto? Bah, no sé, O sea, sobre esto. es como algo que ha venido ocurriendo orgánicamente, o sea, no, para mí no es demasiado importante si desaturo o no desaturo, si pongo contraste o no. Es algo también que va como con intuición, como lo que para mí va bien con esta historia, porque también tengo historias que no son con esa estética. En la mayoría sí lo son, también porque visualmente para mí la estética más desaturada, mis fotos son más desaturadas, va bien con lo que estoy fotografiando, pero no todo el tiempo y no para todas las historias, o sea, depende, no sé. Hablando, te voy a pedir por favor que me hables sobre tu trabajo de las fosas del silencio, donde retratás, a mi entender, de una manera sintética lo que es la ausencia, algo que es muy difícil de retratar y que aparte que está relacionado con una denuncia fuertísima de una mina de oro. Lo terminé de ver y me llenó al mismo tiempo de temor, angustia, pero al mismo tiempo de tranquilidad de que existe ese trabajo de denuncia. ¿Cómo fue realizarlo? ¿Dónde la realizaste? A mí me parece extremadamente fuerte, por ejemplo, el díptico de donde aparece un espejo y del otro lado una mujer que no quiere como ser mostrada o que se oculta. Contame un poco sobre esa denuncia, por favor. Bueno, Fosas del Silencio es un proyecto que para mí también fue súper importante. Lo hice para un medio local en Venezuela que se llama La Vida de Nos, que son también increíbles, o sea, trabajan muchísimo para contar esas historias que se quedan siempre en lo local.
Y esta es una de ellas. Trabajé con dos periodistas muy buenas de Venezuela, Clavel Rangel y María Ramírez Cabello, buscando a personas en el sur de Venezuela que desaparecieron en contextos mineros. En Venezuela, por la crisis también y por la caída de los precios del petróleo, se ha empezado a explotar muchísimo una zona que Nicolás Maduro llamó el arco minero. Y eso queda en el estado Bolívar principalmente. Entonces, obviamente es una zona muy violenta. Allá he estado varias veces, de hecho conocí en algún momento a una de las bandas que controlan las minas allá y desaparecen muchas personas. Personas que van a llevar cosas a las minas, o personas que van a trabajar a las minas, o personas que no tienen nada que ver con las minas pero están en la zona. O sea, hay muchas desapariciones ocurriendo en esa zona de Venezuela que es el sur, en el estado Bolívar. Y esta fue, creo, una de las pocas documentaciones profundas que se ha hecho de ese tema en específico. Sí hay muchas investigaciones alrededor del arco minero, pero esta era la primera que yo veía sobre las desapariciones. Entonces, claro, fue muy fuerte también porque había pues muchas familias que primero no quieren mostrar su rostro, no quieren mostrar identidad, porque ellos siguen en esas zonas. Y también cuando ellos tratan de denunciar, la respuesta que reciben no les da calma, no les da seguridad de que ellos puedan seguir denunciando, y mucho menos públicamente. Pero bueno, sí, esto es un trabajo importante. Lo vamos a continuar este año, afortunadamente, obtuvimos una beca, entonces va a seguir, y me parece también importantísimo que se continúe, porque no es nada más 3 familias que hay que entrevistar, sino que queremos como armar una base de datos, o sea, queremos realmente poner el foco en eso que está pasando allí, a lo que no se le está prestando la suficiente atención, a mi parecer. Bueno, para quienes se conectan recién, les repito de nuevo, estamos con Fabiola Ferrero, en @FabiolaFerrero. Volviendo un poco a la actualidad, ¿cómo estás viviendo el coronavirus hoy y cómo lo vivís en Colombia? Bueno, encerrada como todos. El coronavirus y la pandemia te pone, como cualquier otra crisis, como ya había pasado en Venezuela, te da perspectiva, muchísima. Y aquí en Colombia, perdón, por ejemplo, hice un trabajo con migrantes, también colaborativo, en el que les pedí que llevaran un registro de lo que comían por un periodo de 3, 5 días, lo que ellos quisieran, ¿no? Y era muy fuerte también leer esos diarios después cuando los iba a recoger, porque lo que decía era desayuno y almuerzo, nada por 3 días. Cena, arroz con papas. Entonces, cuando llegas a tu casa y ves que tienes un techo y ves que tienes algo para comer, como que te pone otra vez los pies en la tierra si estabas un poco desviado, y te recuerda la desigualdad que hay siempre a tu alrededor, y te recuerda que si tienes un plato de comida, considérate afortunado. Y ya esto lo veía, o sea, ya esto lo siente mucho cualquier venezolano, ¿no? Porque obviamente, y Argentina lamentablemente también en algunas zonas se vive muchísimo. Pero algo tan esencial, algo que no tiene que faltarle a nadie. O sea, todo el mundo debería tener un plato de comida, y no es así. Y es algo tan básico, tan esencial. Pero en momentos como este, para mí el encierro pasa definitivamente en segundo plano, porque no puedes comparar. O sea, cuando sales y comparas tu realidad con la de otra gente, es como un golpe en la cara que te regresa a la realidad. Y si te atreves a quejarte de tu encierro cuando estás comiendo 3 veces al día, no, algo no está bien. Coincido totalmente. Te voy a hacer una pregunta que le hice a todas las personas que entrevisté, es si crees que la cámara hace al fotógrafo. ¿Y qué cámara estás usando actualmente, ¿no? Para fotografiar, por ejemplo, este trabajo tan fuerte que contabas, ¿no? No. Para mí la cámara no hace el fotógrafo. Estoy tratando de pensar qué puede hacer un buen fotógrafo. Creo que paciencia, empatía, perseverancia, seriedad con lo que fotografía, compromiso con la gente. Esto hace un buen fotógrafo, no una cámara.
Y la que estoy usando, no sé, ahorita estoy usando una Canon, pero puedo usar cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, en Caracas, que esto sí me dolió mucho, dejé una cámara con la que estaba empezando a trabajar, una Rolleiflex, y creo que este hubiese sido el momento perfecto como para explorar con esa cámara, pero bueno, al final, de nuevo, para mí la cámara, eso es un no definitivo, no hacia el fotógrafo. Bueno, para preguntarte de nuevo, volverte a traerte a tu trabajo, bueno, en UN Live, Artists Imagine the Future, que es consecuencia de un taller de arte, por lo que entiendo que realizaste en la comunidad de Zulia, retratás como unos niños que son afectados por la contaminación que provoca las fugas de petróleo de algunas plataformas que entendí que quedaron ahí abandonados, utilizaste como obra de arte las cosas que hacían los mismos niños con el Sí, petróleo. Quiero que me sí. cuentes un poco de eso y cómo es la denuncia de la contaminación de esa zona y si me podés narrar un poco cómo es esa comunidad para los que no conocemos Venezuela, ¿no? Me encanta que me preguntes sobre eso porque en verdad esta para mí antes hablábamos del arco minero y ahora Zulia para mí son las dos grandes historias que hay en Venezuela en este momento y son los símbolos de la crisis para mí, los símbolos de ese paraíso perdido. Y esta comunidad es en una ciudad que se llama Cabimas, en Zulia, y es una comunidad muy pequeña llamada R1, donde ellos están sufriendo allí las consecuencias de un derrame de petróleo que tiene años ocurriendo. Y además es muy visual porque cuando tú vas al lago y paseas con las lanchas, ves todas las estructuras de PDVSA, que es la estatal petrolera, completamente rotas, oxidadas y botando petróleo. Y en esta comunidad, pues ellos tienen todo el derrame frente a sus casas. Allí se baña la gente. La primera vez que yo visité, por ejemplo, vi a una mujer embarazada nadando en este lago. Y los niños se bañan y los ves en la piel, por ejemplo, que tienen como sarpullidos, o sea, se ve que están en un entorno que está realmente contaminado. Y entonces a mí me escribieron para hacer este proyecto. Yo podía escoger cómo hacía como el proceso con ellos y decidí una vez más ir por un proceso colaborativo. Entonces, en este caso lo que hice fue llevar a un experto de contaminación y ambiente para que diera un taller a los niños y después de eso usar las herramientas que tenían alrededor para generar pequeñas obras de arte. Entonces, ellos usaron, por ejemplo, unos pequeños papeles que metíamos en el lago y salían llenos de petróleo, y entonces esas eran sus obras de arte, y después, no sé, tomaban el petróleo de otras maneras, sin tocarlo, y hacían cuadros, hacían lo que ellos quisieran, ¿no? Pero todo tenía que ser en el marco de entender por qué no es normal vivir rodeado de petróleo. ¿Y por qué no podían, por ejemplo, meterse en el lago? ¿Por qué no podían comer los pescados que salen de allí, que también lo hacen? Y mezclé como imágenes y retratos de los niños e imágenes de esa comunidad con las obras de arte que ellos hicieron tomando el petróleo del lago. Entonces, sí, esto fue para un trabajo para la ONU, sí, para el UN Life, sí. ¿Cómo es ser becaria de Magnum? ¿Cómo es que? ¿Cómo es ser becaria o haber sido becada por Magnum? Bello, Un poco, bello. autohalagate un poco, te lo mereces. No, a ver, es muy bello. De verdad, para mí, mi fellowship de Magnum es lo más importante que he hecho en mi carrera, porque conocí a personas de todo el mundo, conocí además artistas increíbles, fotoperiodistas, de todo, había distintas disciplinas. Y además allí fue donde yo empecé a reforzar esta idea de involucrar a la gente en el proceso creativo. También porque te quita un poco tu propio velo, ¿no? Y que tú estás todo el tiempo diciendo, esta es mi visión, esta es mi visión. Y al integrar a la persona en el proceso creativo, rompes un poco con esa imagen y rompes con esa importancia que te das a ti mismo. Y así sea en medidas muy pequeñas, recuerdas a la audiencia que lo que yo estoy fotografiando no necesariamente es la misma realidad que él ve en sí mismo. Entonces, por eso me parece importante como ayudar a que las personas formen parte también de lo que uno dice de ellos al final. Para mí, Magnum Foundation ha sido un antes y un después
Y con ellos también empecé a desarrollar un proyecto que es muy importante con el que estoy ahora, que se llama No oigo los pájaros, o en inglés I Can't Hear the Birds, que también es colaborativo y es sobre la migración venezolana, pero vista desde el punto, sí, desde el punto de vista de la persona que se queda en Venezuela y ve todo el paisaje a su alrededor cambiando constantemente, sin poder hacer nada al respecto. Y ese es como mi proyecto ahora, ese es importante para mí. Ya que estamos hablando de eso, también tenés un proyecto sobre las madres migrantes, que me podrías contar un poco sobre ese proyecto. Sí. Porque el de los pájaros no se puede ver en tu página, porque debes No, estar trabajando. sí, porque es secreto. No, pero te puedo contar un poco. A ver, vamos por partes. I Can Hear the Birds es eso, como te dije, cómo queda Venezuela cuando la gente se va. Entonces tiene mucho que ver con el espacio vacío, con darle otro significado a ese espacio vacío, proyectando imágenes, proyectando memorias en esas paredes. Trabajo mucho con archivos también. Y es más, o sea, para mí la migración creo que es el punto clave ahorita en mi trabajo, de una u otra manera, porque para mí es el punto donde todo el mundo puede identificarse con el dolor de ser venezolano. Si tú eres una persona que está escapando del país porque necesita medicinas, o eres una persona clase media que se va del país o que se le fue toda su familia a buscar algo mejor, todos sentimos el duelo migratorio, de una u otra manera. Entonces, para mí, es el punto en el que nos unimos realmente. Y está este proyecto sobre cómo queda Venezuela y luego está el del proyecto de las madres que estás mencionando, que es qué pasa con esas madres que se van buscando medicinas para sus hijos y llegan a Colombia. Tengo un poco en Colombia y un poco en Brasil también, que trabajé allí. Pero sobre todo en Colombia. Entonces es como seguir su día a día, ver que la migración es más que nada más gente cruzando un puente, porque después de que cruzan ese puente, empiezan una vida completamente distinta a lo que conocían. Entonces, sí, para mí es importante y es importantísimo trabajar con madres porque hay tantas y con historias tan dolorosas que sí, que no sé, es como, ahí está lo mío, yo siento que tengo que estar con ellas, conversar con ellas, entenderlas, acompañarlas en su proceso migratorio. Y, y bueno, es eso. Una de las historias más tristes es una madre que conocí en Boavista, en Brasil, que pocos meses después de que yo fotografié a ella y a su hijo falleció por un derrame cerebral, tenía 7 años. Y bueno, todavía nos mantenemos en contacto y hablamos, pero sí, ver también, hacer parte también de esos momentos, primero te hace sentir, no sé, como obviamente impotente, como con un saco de piedras atrás, que cómo pueden pasar estas cosas, pero al mismo tiempo también privilegiado de poder acompañar a esta gente y que ellos te abran las puertas incluso en los momentos más dolorosos de su vida. Y esto, ahí sí lo pongo, esto es un poco cliché, voy a decir, es un poco la magia de la fotografía, ¿no? Que te hace generar unas relaciones con las personas que difícilmente puedes tener manteniendo simplemente una persona que va de paso. Por eso también los proyectos de largo plazo para mí son importantes. ¿Cuáles son los futuros planes que tenés a corta distancia y cómo te imaginás, por ejemplo, dentro de 10 años a mi edad? Voy a prender la luz, perdón, que ya se hizo de noche aquí. ¿Cómo me veo en 10 años? No tengo la menor idea. Creo que experimentando todavía bastante, haciendo otras cosas además de fotografía, ojalá que sea así. Trabajando con texto, trabajando con comunidades, de alguna u otra manera, ¿no? Creo que más que una meta en fotografía, tengo ciertos propósitos en mi vida que todas tienen cosas similares. O sea, mi propósito siempre tiene que ver con trabajo con comunidades, siempre tiene que ver con involucrar a la gente en algún tipo de proceso creativo, siempre tiene que ver con el proceso creativo, o sea, con crear cosas. Entonces, cualquier cosa que vaya en esas áreas en mi vida es bienvenido. Pero no tengo ciertas metas o sueños, pero obviamente no los voy a compartir en un Instagram Live. Son secretos.
No, pero No, bueno, no, no, ahí sí, más o yo menos pensaba respondí. porque quizás tenés proyectos a corto plazo, que por ejemplo el Sí, coronavirus te interrumpió y que pretendías seguir trabajando, ¿no? sí, sí, el de la migración, por ejemplo. Porque, bueno, no puedo volver a Venezuela de momento y también porque aunque estuviera allá creo que sería muy difícil la logística. Pero bueno, como a todos, o sea, esto es un momento de pausa. Y sí, es un momento de pausa. ¿Das clase de fotografía? ¿Pensás en algún momento dar clase? Porque si la das, yo me quiero anotar. No, no, no doy clase de fotografía, pero me encantaría. Creo que también el oficio de profesor, de maestro, lo respeto inmensamente porque siento que tienes que saber demasiado para enseñar esto y todavía me siento como un poco en proceso de aprender. Porque por más que sea, yo empecé a hacer fotografías hace 5 años, o sea, de hecho, un poco menos, o sea, hace muy poco. Entonces, lo que podría enseñar creo que tiene más que ver con el proceso, con cómo uno llega a ciertas cosas, no tanto con aspectos técnicos, por ejemplo, más como a cómo conseguir lo que está aquí para poder codificarlo en una obra que tú generas. Eso me gustaría, ayudar a la gente a hacer eso sí me gustaría. Eh, por eso también el approach de involucrar a la gente en los trabajos y el trabajo que hice en Zulia con los talleres, o sea, creo que va más por ahí la cosa. Sí, me gusta. Bueno, para finalizar, una pregunta que le hago a todos también es si crees que el fotoperiodismo está en vía de extinción con todos los fenómenos que obviamente vos sos también consecuencia, ¿no? Que es la precarización laboral, bueno, el celular y un montón que nos pagan mal y tardan mucho tiempo en pagarnos. ¿Qué opinión tenés sobre Sí. eso? O si es una etapa de como readaptación hasta que nos reencontremos, ¿no? Va, sí, no tengo una bola de cristal, no sé si se va a acabar el fotoperiodismo. Sin duda la fotografía no, porque cada vez está más extendida y cada vez más personas tienen acceso a ella. De repente pueden cambiar cosas dentro del oficio fotoperiodístico, y eso también está bien. O sea, está bien que estemos viendo cambios en quienes están contando los territorios de las personas, quienes están teniendo más voz ahora, eso me parece importante. Lo de la precarización sí me preocupa un poco, obviamente. Eh, creo que es que, ay, siento que necesito hablar otra hora de esto, porque hay muchos movimientos positivos dentro de lo que está pasando, pero siento que el fotoperiodismo sigue de una manera siendo una actividad que pueden costearse muy pocos. Eh, y creo que no es una conversación que se dé mucho, porque también nos cuesta aceptar que los que están trabajando como fotoperiodistas son también un poco privilegiados en ese sentido. O sea, ¿quién puede vivir realmente de hacer nada más fotografías para medios? Es un porcentaje muy pequeño. Y cómo se llega a esos puntos también te hace pensar mucho, porque una de las cosas que te recomiendan siempre cuando hablas con gente, editores y esto es, tienes que ir a festivales, tienes que presentar trabajo en esto, tienes que hacer un proyecto a largo plazo y todo eso es una inversión económica, que no cualquier persona puede hacer. Entonces, sí, importante esa pregunta, importante también tenerlo en mente y que no se nos olvide. Mira, aquí Bueno, preguntan algo. Es sí, que se nos justamente acabó te el iba a poner, tiempo, ¿no? bueno, te agradezco un montón por todo lo que nos contaste, a mí me pareció súper y enriquecedor, la verdad que me encantaría en privado seguir en contacto con vos, me parece increíble tu narrativa, tu forma de vivir, tu conexión con las historias, y te agradezco un montón. También agradezco a todas las personas que cada viernes me siguen. Esto también es un aprendizaje y también es una inversión de mi tiempo porque yo trato de producir de alguna manera este espacio para conocer y dar a conocer a otra gente. Así que te agradezco un montón. Síganla a Fabiola Ferrero en @FabiolaFerrero y bueno, nos vemos la semana que viene y te agradezco un montón el tiempo que has invertido en charlar conmigo y con todas las personas No, que nos muchísimas vieron. gracias. Muchísimas gracias por tenerme. Queda una pregunta allí que, bueno, te la podré responder por privado, será. Y Te quedan me cinco habían, minutos, 5 minutos. Si querés responderlo es que rápido, había como...
estaba esta y después había otra que me habían mandado por privado, que era algo sobre las emociones, que yo sentía que era importantísimo hablar, Bueno, la pero de no sé, hablarle o de las sea, emociones que nos queda un poquito de tiempo, como si querés poder sintetizar por lo menos esa. Porque a mí también ya, me parece re importante. Es una cosa muy que no suelo ver en en los fotógrafos y creo que es algo como que te identifica un montón, ¿no? sí, no, a mí me preguntaban como que cómo hacía para controlar un poco las emociones cuando estaba haciendo fotos, pero es que es una pregunta muy extensa, como para responder tan rápido. Pero bueno, creo que en todo caso es una cuestión de intuición y de mantenerse centrado y de... Por eso también hablaba de los momentos de silencio, porque sin esos momentos entonces uno se pierde mucho en el vaivén del fotoperiodismo, que a veces es muy exigente, muy rápido, y esas pausas son importantes como para volver a uno, calmarse, concentrarse, no sé, estar con uno y después poder volver a salir y poder tener ese como un manejo más o menos saludable de tus emociones, ¿no? Sin querer controlarlas por completo, pero sin dejarte llevar por completo. O sea, tiene que haber como una, Bueno, sí, un balance. sí, sí, es difícil, ¿no? Porque has trabajado temas que son extremadamente sensibles, que se nota que vos los has transmitido de una manera sensible y la verdad que, bueno, es muy difícil y coincido igual que vos que es muy importante también darse un espacio para uno mismo porque más allá de la fotografía uno tiene una vida personal que tiene que seguir, ¿no? Uno sigue siendo mujer, amiga y, bueno, y un montón de cosas Sí, que tiene que de alguna manera balancear, ¿no? sí, sí, sin duda, sin duda. Bueno, la pregunta que quedó, me la escribes por privado, yo te la respondo sin problema, con todo el cariño. Bueno, les agradezco a todas, sigan la Fabiola y bueno, les mando un saludo, nos vemos la semana que viene y bueno, Fabiola, un gusto Gracias, enorme. Lenny, gracias, gracias Paula. por presentarnos. Sí, no, de verdad que sí. Gracias a él, gracias a ti por tu tiempo y nada, nos Nos veremos por vemos ahí pronto. en la Buenas Instagram tardes y Sfera. buenas noches. Chau. Chau.